Y posteriormente hagamos una oración, que sería en Mateo 25, capítulo 25, versículo del 34 al 46, y si me pudieran apoyar a leerlo de pie. Mateo 25, versículo 34 al 46. Lo leemos de manera alternada. Inicio yo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino para vosotros desde la fundación del mundo. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero, perdón. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Todos juntos: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Padre, en verdad te agradezco, Dios, gracias en verdad por la oportunidad, Dios, que me das de estar delante de aquí, Señor, de tu casa, de tu iglesia, Padre. Permite, Señor, que pueda ser instrumento tuyo para compartir tu mensaje, tu palabra, Señor. Tú sabes, Padre, que yo no me considero especialista en el tema, Señor, para nada, Señor. Sin embargo, confío en que tú, mi Dios, hablarás a través de mí, Señor, y te pido que sí sea, Señor, que tú me uses, Dios, para poder compartir este mensaje a mis hermanos y sobre todo, Padre, te pido que pueda ser de gran bendición para ellos, que les pueda edificar, que les ayude, Señor, a seguir creciendo espiritualmente. Mi Dios, te doy las gracias, en verdad, por esto y más, en nombre de mi Señor Jesucristo, Santo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Así es, hermanos, como lo dijo nuestro pastor hermano Miguel, no están viendo alucinaciones, sí. Estoy delante de aquí de su iglesia, me tocó predicar, compartir el evangelio. Bien, este tema, hermanos, lo lleva por nombre la dádiva según el corazón de Dios. Pero, hermanos, yo quisiera preguntarles a algunos de ustedes, ¿sabe cuál es el significado de la dádiva? O sea, ¿alguno de ustedes tiene ese concepto que quisiese compartir o apoyar? La dádiva, la palabra dádiva. Un regalo, exactamente. Y sí, y justo es lo que significa en el diccionario bíblico, justo hace mención. Dice la dádiva: alusión a cualquier elemento, objeto o cosa que se da, recibe o se ofrece de una manera gratuita, ¿no? Esto es la definición. Puede ser un obsequio, un regalo, ¿no? De manera desinteresada o generosa. Hermanos, hay ciertos temas pues que a veces se vuelven ciertos tabús, que honestamente en muchas iglesias pues ya no se toman, ya no se abordan tal vez con la misma profundidad que antes, como cuáles, a lo mejor el arrepentimiento por temor a que muchas personas pues no les guste, ¿verdad? Escuchar ese mensaje. El diezmo, hermanos, es un tema también sumamente crucial, que ya no se aborda como antes y que
y que justo por eso quisiera también enfatizar en ese tema. Hermanos, ¿por qué no hablar de temas como la dádiva, el dinero y las posesiones? ¿A qué me refiero con esto? Si 16 de las 38 parábolas de Cristo hacen referencia, hermanos, o alusión de alguna manera a los tesoros terrenales. Inclusive ustedes pueden corroborarlo en sus Biblias, ¿no? Yo no les voy a mentir. De hecho, nuestro Señor Jesús enseñó más sobre tal administración que 1 de cada 10 versículos, hermanos, en los evangelios habla respecto a esto, e inclusive más que sobre el cielo y el infierno juntos. Para abordar e enfatizar un poquito más el tema, la Biblia, hermanos, tiene más de 2000 referencias a las riquezas y a las propiedades, el doble de las referencias totales a la fe y la oración. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que lo que hagamos, hermanos, con las cosas que Dios nos ha dado, o con las propiedades que Dios nos ha dado, con las cosas que Dios nos da, es muy importante para Él. Es muy importante cómo usamos las cosas que Dios nos ha dado, todo lo que tenemos. Entonces, hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué tan importante es nuestra dádiva para Dios? Hermanos, puede sonar un poco crudo, pero la credibilidad de nuestro cristianismo a veces está en juego en cuanto a la forma de manejar nuestras finanzas. Pues porque se puede presentar a diferentes cosas, a lo mejor personas que no nos conocen o que nos conocen dicen, no, ¿cómo es, hermano? Que se considera cristiano, pues usa sus bienes de una manera a lo mejor no agradable a la vista. Pero bueno, es por eso, hermanos, que debemos de tomar este tema de las posesiones del dinero como una administración. Pongamos un ejemplo, hermanos, para ya no enredarlos un poquito más. Supongamos que usted trabaja para una empresa y usted tiene un patrón y su patrón le dice, no sé, hermano David, ¿no? Le doy 1000 pesos para que usted, para los gastos que se requieran de la empresa, ¿no? Para los gastos que se requieran de la obra, le doy 1000 pesos. Pues, ¿qué va a hacer usted? Pues los va a cuidar muy bien, va a llevar el registro de todos sus gastos, ¿no? Tal vez. Y obviamente, pues su patrón le va a pedir cuentas en algún momento, ¿no? Y usted pues tiene que corroborar, ¿sabe? Ese dinero, ese uso. Pero hermano David, y hermanos en general, si usted tiene 1000 pesos que son suyos, que usted sabe que son suyos, ¿a poco no usted va y se los gasta de la manera que mejor lo considere? O de la manera que mejor le plazca. Pero, ¿qué no se supone que el dinero también es de Dios? ¿Qué no se supone que ese dinero es de Dios? Entonces, ¿por qué no lo hacemos así, no? Bueno, si usted tiene que rendirle cuentas, hermanos, a su empleador, a lo mejor de lo que usted tiene, ¿cuánto más tiene que rendirle cuentas a Dios? Entonces, hermanos, como siguiendo como introducción, y posteriormente vamos a profundizar en los temas, en los versículos bíblicos, tenemos un enemigo de la administración del dinero de Dios, porque si todo lo que tenemos es de Dios, tenemos un enemigo, y es el mundo. El mundo a veces, hermanos, quiere utilizar el dinero que tenemos de manera que no tenga nada que dar, de manera que usted no pueda aportar a veces. ¿Y quién es, hermanos, el rey de este mundo? Yo quisiera preguntarles a ustedes. Satanás. Entonces, para reformular esta frase, Satanás pues quiere utilizar todo su dinero, lo que usted tiene, de lo que usted se ha ganado en su trabajo, para que cada vez tenga menos que aportar aquí, hermanos, para que cada vez tenga menos que aportar aquí al Alpolí, para que usted tenga menos que aportar a los hermanos necesitados, como lo decíamos, para que usted tenga menos que aportar a nuestros hermanos enfermos, a nuestros hermanos que están en situaciones económicas un poquito más difíciles. Entonces, hermanos, pues estamos rodeados sobre ese ataque constantemente del enemigo de Satanás. Y como introducción, quisiera seguir introduciendo antes de profundizar en el tema.
Hoy en día, inclusive, hermanos, el marketing o la mercadotecnia, como sabemos, ya estamos en otra era digital. Estamos siendo sumamente atacados por redes sociales, por la televisión, por las series. ¿Y a poco no, hermanos? Ustedes han visto que en todos lados hay anuncios publicitarios ofreciendo este producto, ofreciendo este servicio, y no nos dejan, hermanos. Y estamos sumamente en un ataque constante del mundo que a veces requiere o quiere ocupar pues nuestro dinero que podemos utilizar o destinar para la obra de Dios. Bien, hermanos, el marketing a veces, o la mercadotecnia, por decirlo así, busca ofrecer algo que no es. Crea una distorsión entre el valor de las cosas y el valor percibido de las cosas. Es decir, hermanos, que a veces crea que la gente perciba el producto y servicio como algo más valioso de lo que es. ¿A poco no, hermanos? ¿A poco no hemos visto el producto en persona y decimos, no, pues es que no se parece a como lo vi en la tele, ¿no? No, o sea, eso es lo que a veces somos constantemente atacados por el enemigo. Compiten unos a otros, hermanos, por persuadirlo de que compre esos productos con el dinero que usted tiene disponible. Y si no tiene dinero disponible, hermanos, ¿qué pasa? Los bancos y las instituciones de préstamo están dispuestas a proporcionarle pues, un crédito. Y no es novedad, no es noticia, que cada vez más, o bueno, déjenme decirles un ejemplo, hermanos. ¿A poco no cada vez vemos que en las tiendas que venden productos tienen sus propios bancos? Yo lo he visto, honestamente, y inclusive lo podemos ver ahora en Mercado Libre, Didi, Coppel, Electra, o sea, es como una manera de poner un ejemplo. Pero ¿a poco no hemos visto que hasta cada vez más quieren crear sus propios bancos? ¿Por qué, hermanos? ¿Alguien tiene alguna idea? Esto es porque tal vez sea porque las tiendas ganan a veces más de la deuda que ellos comercializan que de los propios productos. Eso es una realidad, hermanos. ¿Y eso qué pasa? Que pues nosotros pues igual caemos a la vista, a lo que vemos en los anuncios, en la tele, y pues nos endeudamos. ¿Y qué pasa, hermanos, con eso? Que pues nosotros pues tenemos menos dinero o nos permite aún menos aportar a Dios, a la obra de Dios, ¿no? Digo, ahí es como un dato curioso que me voló un poquito ahí la cabeza. Inclusive, hermanos, hay una postura que quisiera yo compartírselas, que dice, la mayoría de hermanos pues ya que trabajamos, les depositan a través de una tarjeta, y si usted tiene una tarjeta, pues usted puede imprimir un estado de cuenta mensual, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué vemos en el estado de cuenta? Pues vemos pues, todos los gastos que hemos realizado. Entonces, esta postura, hermanos, dice, el gasto que usted ha estado realizando con mayor frecuencia o que representa más monto de sus ingresos, es ahí probablemente donde está su corazón. Porque posiblemente le está dando un poquito de más importancia a ese gasto que a otras cosas que tal vez no lo sé. Es una postura que me gustaría como que la analizaran con el tiempo. Y sí es cierto, yo personalmente digo, no me quiero aquí exponer, ¿verdad?, enfrente de ustedes, pero digo, pues como que sí, ¿no? O sea, yo veo mis gastos y digo, pues tal vez sí lo estoy destinando, no sé, un reloj, ropa, o sea, mis gastos más recurrentes están enfocados a eso, sin contar mis necesidades básicas, obviamente. Entonces, hermanos, digo, ahí es como lo dejamos como para que usted lo analice y lo piense con calma, ¿no? Y ya ustedes pues sabrán, pues si es cierto o no es cierto. O sea, y creo que eso, yo personalmente lo creo, y creo que eso habla mucho de cómo está la condición de su corazón. Pero bueno, permítame seguir abordando. Como primer punto, hermanos, yo quisiera enfatizar que en sí el dinero no es bueno ni malo, es moralmente neutral. ¿Qué quiere decir esto, hermanos?
que el dinero es una medida exacta de la moralidad de una persona. ¿A poco alguno de ustedes no ha escuchado que dice, no, pues ese cuate se ganó la lotería, recibió una herencia X, tiene mucho dinero y ya es otra persona, ya es otro completamente? Cambió, ya se siente mucho, ¿no? Ya ni nos habla, ni nos saluda, ¿no? Entonces, ¿cuántos no muchos hemos escuchado eso? Pero lo que dice, hermanos, es que el dinero, hermanos, solo es una medida exacta del problema real que ya está ahí. ¿Y cuál es ese problema, hermanos? Pues es ese corazón pecaminoso. El dinero, los bienes materiales, simplemente fue un medidor exacto de lo que ya se encontraba ahí en esa persona o en nosotros. Entonces, hermanos, es moralmente neutral. El dinero es neutral, no tiene algún valor alguno. A veces nosotros le queremos también ese valor, pero bueno, ese es otro tema, no me voy a meter en temas ya más profundos, ¿no? Filosóficos. Entonces, hermanos, hay ejemplos en la Biblia, y más adelante los vamos a abordar, de personas que fueron sumamente ricas, y lo sabemos, económicamente y por bienes, como lo platica la Biblia, como lo fueron Abraham, Isaac, Jacob, Job inclusive. Así también, hermanos, vemos ejemplos de personas ricas que no fueron consideradas justas, como la parábola de Lázaro y el rico. Entonces, hermanos, eso hace hincapié a lo que yo les estoy comentando, que el tema de lo económico, lo material, no es malo, ¿no? No tiene ningún valor, pero sí depende de cómo está la condición de nuestro corazón. Bien, hermanos. Entonces, como segundo punto, hermanos, quisiera yo que me acompañaran a leer Primera de Crónicas 29, capítulo 29, versículo del 11 al 12. Primera de Crónicas, repito, hermanos, 29 del 11 al 12. Y lo leemos, bueno, si quieren yo lo leo y ustedes me pueden seguir en su mente. Primera de Crónicas 29, versículo del 11 al 12. La palabra del Señor dice así: Tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Amén, hermanos. Este pasaje lo escribió el rey David. ¿Y qué nos dice, hermanos? Aquí la palabra del Señor nos está diciendo pues que Dios es dueño de todo, hermanos. Dios es dueño de todo. Es el único propietario de todo lo que usted posee. Sus ropas, sus casas, sus hijos, sus celulares. Dios es dueño de eso. Y David lo está afirmando con esta verdad. Y quisiera, hermanos, que también me acompañasen a leer Salmos 24, capítulo 24, versículo 1. Salmos 24, versículo 1. Y dice, la palabra del Señor dice así: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y hasta ahí, hermanos. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí, hermanos? Pues que sí, efectivamente, Dios es dueño de todo. Y si Dios es dueño de todo lo que poseemos, de todo lo que tenemos, pues Dios también controla todo. Entonces, hermanos, a veces
A veces, hermanos, luego hemos visto que a veces hay personas, no quiero enjuiciar a nadie, ¿verdad? Pero a veces, como poner un ejemplo, ¿cuánto no hemos visto o cuánto no hemos escuchado el refrán que dice, el que no tranza no avanza, ¿no? ¿No? Algo así, ¿no? O que vamos al mecánico y que dice, no, no, hay que bajar el motor y subirlo, ¿no? Cuando realmente nada más era cambiar un fusible. Entonces, hermanos, a lo que yo voy y quisiera hacerles hincapié, para qué hacer ese tipo de acciones, como a veces las hace el mundo? ¿Para qué actuar de esa manera injusta? Si Dios es dueño de todo y de Dios es la riqueza, si Dios quiere, tiene su voluntad, pues Dios le puede bendecir ampliamente y económicamente si es su voluntad. Si es su voluntad, claro. No hay necesidad, hermanos, a veces de comportarnos de esa manera, pero bueno, eso era para poner un ejemplo. Y siguiendo, haciendo hincapié, hermanos, de que pues, Dios lo controla todo. Y quisiera que me acompañasen a leer Salmos 37, ahí justo en ese mismo libro, 37, 25. Salmos 37, versículo 25. Y la palabra del Señor dice así: Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, hermanos, es lo que yo les comentaba previamente. No, nunca se ha visto, bueno, lo que habla aquí David, que en su vida no ha visto a un justo que mendigue pan. Bueno, desamparado y ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, hermanos, pues creo que eso también avala el hecho de que nosotros pues seamos justos también a veces con lo que nosotros tenemos, de la manera que nosotros obtenemos esos ingresos. Pero bueno, hermanos, déjenme seguir avanzando. Y dice, acompáñenme, vamos a estar leyendo un poquito más los versículos para hacerlo un poquito más dinámico. Isaías 46, 9, 10. Isaías, repito la cita, Isaías 46, versículo 9 y 10. Isaías 46, versículos 9 y 10. La palabra del Señor dice así: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Y repito, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Esto que está diciendo, hermanos, justo pues lo que yo les comentaba anteriormente. Si es la voluntad de Dios, hermanos, Él hará lo que Él quiera, como lo dice aquí, haré todo lo que quiero, lo que me plazca. Si yo quiero bendecirlo, pues lo hará. ¿Quién lo hará cambiar? En Job 23:13, quisiese que me acompañan. Job 23, capítulo 23, versículos 3. Job 23:3 es muy cortito, hermanos. Y dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Entonces, hermanos, sí quisiese enfatizar que todos los recursos, todas las circunstancias, las controla Dios. Dios es dueño de todo, vuelvo a repetir. Él puede proveer cada necesidad que usted tenga. ¿Y eso dónde lo vemos, hermano? Pues lo vemos también en Lucas 12:29 al 31. Lo comenta el apóstol Pablo y quisiera que todo lo leyéramos en una sola voz. Lucas 12:29 al 31.
Repito, la cita, hermanos, es Lucas 12, capítulo 12, versículo del 29 al 31. Y sí quisiera que me apoyasen a leerlos todos juntos, hermanos, porque ya se me está cerrando un poquito la garganta. Pero dice Lucas 12, 29 al 31. Todos juntos. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero su Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas serán por añadidura. Hermanos, el mundo se inquieta, lucha y trabaja hasta el agotamiento con la finalidad de percibir un ingreso extra. Pero Pablo lo dice aquí, no os preocupéis por qué habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabéis que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios, y estas cosas os serán añadidas. En otro versículo dice que a poco no somos más importantes nosotros que las aves, y Dios le da de comer también a las aves. O sea, esto hace referencia, hermanos, que pues sí, a veces pues también pues trabajamos, nos esforzamos en exceso por tal de percibir un ingreso, con tal de tener un ingreso extra, pero el Señor nos está diciendo lo contrario. Primero, búscame a mí, posteriormente, pues todo lo demás se dará por añadidura, por automático. Entonces, hermanos, pues claro que es difícil de confiar. Claro que es difícil de confiar en Dios, pero créanme que tenemos que poner nuestra fe en nuestro Padre Celestial, que Él va a ser el que nos va a ayudar a salir adelante, o más bien, nunca nos desamparará. ¿A qué voy con esto, hermanos? ¿A qué voy con todos estos versículos? Pues que dice que usted, hermano, no tiene que ser dueño de todo ni tener el control de todo, de todas las circunstancias, para tener el dinero suficiente para sus necesidades. En cambio, puede echar a un lado toda preocupación y todo afán en cuanto a sus necesidades y recibir con alegría lo que Dios le ha dado. Como lo vimos al principio, si es su voluntad, pues Dios se los ha dado. Y hay que recibirlo con alegría, hermanos, con gozo, con amor, pues en la situación que nos encontremos. Confiando, pues que nunca Dios nos va a desamparar, que nunca nos va a desproteger. Y creo, hermanos, que a veces esa respuesta bíblica hace hincapié, o yo quisiera hacer hincapié, que a veces así es como debemos de ver pues las riquezas y las posesiones. Que debemos comenzar a lidiar con cualquier preocupación orgullosa y egoísta, a veces por la avaricia, por el materialismo, e inclusive empezar a confiar en Dios, y Dios nos los va a dar automáticamente. Entonces, hermanos, pues como lo dice su palabra, tenemos que aceptar con amor lo que Dios nos da, o lo que Dios nos ha dado. Y sobre todo, esto es para hacer hincapié al título de mi tema, es que de lo que usted tiene, hermanos, pues usted puede utilizar esos recursos que Dios le ha dado para expandir su reino, su obra. Creo que ese es el objetivo principal por el que yo estoy aquí compartiéndoles. Que hermanos, de lo que tenemos, pues creo que debemos de hacer un poquito más esfuerzo para expandir su obra, su reino. Creo que, personalmente se los digo, creo que eso es lo que vale más la pena que cualquier otra cosa. Dice su palabra que también nos enfoquemos en no tesoros terrenales, sino nos enfoquemos en los tesoros del cielo. Creo que eso es lo más importante, hermanos, que
que verdaderamente usemos nuestros recursos de una manera acorde a lo que Dios le gustaría, pero sobre todo para expandir el reino de Dios. Hermanos, pues sabemos que estamos en los últimos tiempos, como lo comentábamos el viernes en la oración con los jóvenes. Estamos en los últimos tiempos, hermanos, y recalco, hago hincapié de que creo que lo más importante es expandir su reino. Hay muchas personas, hay muchos necesitados, hay muchos enfermos, hermanos nuestros, inclusive en la dirección estaban pidiendo por nuestros hermanos enfermos, donde nosotros tenemos que enfatizar en ellos. A lo mejor no nomás puede que de nuestros recursos podamos bendecirles, sino también pues, apoyo moral, apoyo bíblico, oración, obviamente que es mucho más importante. Pero sí quisiera dejar claro que podemos, hermanos, a lo mejor administrar mejor nuestros recursos que tenemos, lo poco o mucho que tengamos, para expandir su obra. Creo que es lo más esencial e importante, alcanzar a más gente necesitada, que está sumamente hambrienta de la palabra o necesitada de la palabra. Bien, hermanos, y quisiera dejarles un ejemplo que también encontré por ahí. Dice que en la Segunda Guerra Mundial, como bien sabemos, ha sido uno de los hechos más devastadores, terribles para la humanidad, lo que provocó la muerte de millones de personas, principalmente pues en Europa, ¿verdad? Aquí casi no lo vimos tan así, pero en Europa sí hubo millones y millones de muertes, donde al final de la guerra, hermanos, como parte de su esfuerzo de los países pues aliados y de Estados Unidos y demás, se enfocaron en reconstruir Europa. Así, ¿cómo lo hicieron, hermanos? Pues asumieron el cuidado de millones de niños huérfanos, de millones de niños huérfanos que dejó esa catástrofe en la Segunda Guerra Mundial. Pero, bueno, asumieron el cuidado de millones de niños, crearon campamentos enormes, les dieron, pues sí, esos campamentos pues tenían comida 3 veces al día, tenían un dormitorio, tenían, pues ya no tenían tema, o sea, ya de la guerra ya había pasado, ya se estaban enfocando por cuidar a esos niños. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que los administradores de esos campamentos, o de esos campamentos, se dieron cuenta que los niños no estaban durmiendo, que los niños no podían dormir, y decían, achis, pues ¿qué pasó, no? ¿Por qué no pueden dormir si están comiendo bien, si tienen todo aquí, o sea, están seguros? Y hermanos, se dieron cuenta estos administradores e hicieron un ejemplo. Obviamente los estudiaron, los analizaron, hicieron un ejemplo. ¿Cuál fue la solución? A cada niño les pusieron un pan en su mano derecha antes de dormir. Un pan se los pusieron a cada niño en su mano. ¿Y qué provocó eso, hermanos? Que la última experiencia que ellos tenían antes de dormir era ese pan. Que ellos estaban confiados ya que al día siguiente pues iban a tener que comer, iban a tener que desayunar, ¿no? Entonces, hermanos, ¿a poco no Dios es el que pone nuestro pan en nuestra mano diariamente? Confiemos en Él. No hay más. Bien, hermanos, entonces, inclusive quisiese que me acompañasen a leer Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Y de hecho creo que ya no terminé la historia, hermanos, pero a raíz de ese experimento que ellos hicieron, pues ellos pudieron dormir tranquilamente todos los días, mientras estaban en el campamento y mientras estaban pues, reconstruyendo todas las ciudades. Entonces es lo que yo les comentaba. Para concluir, pues así creo que debemos de ser nosotros. Confiar en Dios, en que Él nos pone el pan día con día. Y que podemos dormir tranquilos, porque honestamente a veces, pues sí, y se los digo personalmente,
pues a veces no tenemos ahí, pues a lo mejor no tenemos muy buenos ingresos, en nuestro trabajo pasó algo, se le ponchó la llanta al coche, no sé lo que pueda pasar. Y estamos sumamente preocupados por qué vamos a comer mañana. Sin embargo, pues esto nos dice que no hay necesidad. O inclusive podemos padecer a lo mejor alguna enfermedad, y que tenemos que gastar el doctor y ya es carísimo, porque el IMSS no nos atiende, y tenemos que ir a un particular, ¿no, hermanos? Entonces, y estamos preocupados porque no nos va a alcanzar, porque no tenemos que comer, qué vamos a hacer. Pero créanme, hermanos, si en su palabra lo dice, y lo estamos viendo que no hay necesidades, confiemos en Dios y Dios suplirá todas las necesidades. Quisiese, hermanos, que me acompañen a Filipenses, ahora sí, 4:19, capítulo 4, versículo 19. Y quisiese que nos pusiésemos todos de pie y lo leamos a una sola voz. Filipenses, perdón, hermanos, estaba en Efesios. Filipenses 4:19. Lo leemos a una sola voz y la palabra de Dios dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarse, hermano. Y es lo que yo les trato de compartir. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Y como último punto, hermanos, para terminar de yo compartirles pues este pequeño mensaje. En Lucas, ¿no? Si gustan, no lo busquen, yo ya lo tengo aquí. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Como último punto, que este versículo, hermanos, también nos anima a dar con generosidad, lo que yo les hacía hincapié. Y no es secreto, aquí lo está diciendo, se nos recompensará con una buena medida. Dios también nos va a recompensar de lo que estamos aportando a la iglesia, a lo demás, ya sea aquí en la tierra o en el cielo, ¿no? No me quiero meter en temas más específicos. Pero si también hacemos ese propósito por dar a los necesitados, a los enfermos, estoy seguro, hermanos, que Dios se lo va a regresar. Una vez un hermano me marcó porque se paró aquí enfrente y dijo: el Señor, Dios, nuestro Dios paga muy bien, dice, paga muy bien a 1,000 por uno. Y sí es cierto, hermanos, estoy seguro que así es. La palabra dice 100 por uno, y nuestro hermano decía que a 1,000 por uno paga el Señor, cuando nosotros damos obviamente de corazón. Entonces, como conclusión, hermanos, pues no resulta pecaminoso tener dinero ni posesiones, pero sí, hermanos, resulta a veces pecaminoso acaparar, adorar y codiciar eso que tenemos, confiar más en nuestras posiciones que en Dios. Creo que eso es terriblemente gravísimo, ¿no? Como decíamos por ahí, es terriblemente grave. Confiemos en que nuestro Dios nos sustentará día a día. Animémonos a usar nuestros recursos que Dios nos ha dado para expandir la obra de Dios. Y sobre todo, hermanos, seamos un reflejo, por eso el título que le tuve por nombre, que dice la dádiva según el corazón de Dios. Seamos un reflejo del amor de Dios también con nuestros prójimos, hacia con los demás, con nuestros hermanos, con los hermanos misioneros, con nuestro pastor. ¿Para qué, hermanos? Recuerden, no sé si se acuerdan que al iniciar esta predicación leímos Mateo 25, y yo quisiera hacer hincapié, y se los vuelvo a leer, en el versículo 35 al 36, dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis,
Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, hermanos, pues creo que este es el núcleo, el objetivo final. ¿Cuántos quisiéramos? Porque dice que cuando venga el Señor, pues va a apartar, ¿no?, a su izquierda y a su derecha, y va a decirle a los de su derecha, pues vengan a mí porque ustedes sí me dieron agua, me dieron alimento, me dieron refugio, y a los otros pues les va a decir, apártense de mí. ¿Cuántos no, hermanos, quisiéramos estar del lado de su derecha? Yo honestamente pues sí, yo creo que todos, ¿no? Es lógico. Entonces, hermanos, pues sí les invito a que reflexionemos, analicemos, meditemos en la palabra, nos esforcemos en gozarnos los recursos que Dios nos ha dado con amor, y sobre todo compartirlo con nuestros hermanos más necesitados. Y estoy seguro que Dios les va a recompensar y les va a multiplicar, hermanos. Animémonos y muchas gracias, y permítanme finalizar con una oración. Padre mío, gracias, Señor. Gracias en verdad, Padre, por nuevamente por la oportunidad que tú me das de estar aquí, Señor. Gracias, Padre, porque me has usado, Señor, y te pido, Señor, que sigas utilizando.